El suelo de la cocina estaba frío. Tan frío que sentí como me absorbía el calor del cuerpo mientras yacía allí, inmóvil, mirando las baldosas beige que había elegido 30 años atrás cuando mi difunto esposo y yo remodelamos esta casa con nuestras propias manos. 4 horas. Estuve tirada exactamente 4 horas antes de poder moverme. Lo sé porque el reloj de pared marcaba las 3 de la tarde cuando sentí el primer mareo, y ya eran pasadas las 7 cuando finalmente logré arrastrarme hasta la silla. 4 horas en las que nadie vino. Nadie llamó. Nadie preguntó si seguía viva. El dolor en el pecho había comenzado como una punzada mientras leía el mensaje de Jorge en el grupo familiar. Esta Navidad vamos a recibir a la familia de mi esposa. No habrá lugar para ti en la mesa. Así, sin más. Sin explicación. Sin disculpas. Como si yo fuera una invitada incómoda y no la madre que lo parió, que lo crió sola después de enviudar, que trabajé 3 empleos para pagarle la universidad. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono cuando apareció el siguiente mensaje, de Teresa, mi nuera. Pero queremos que hagas el pavó, como siempre. Y luego Jorge otra vez. Y no vengas con dramas. Todavía quiero el dinero para la remodelación de regalo. La punzada se convirtió en opresión. La opresión en ardor. Y el ardor en ese vacío negro que me tragó mientras el teléfono caía de mis manos y mi cuerpo golpeaba contra las baldosas beige. Recuerdo haber pensado, en ese último segundo de conciencia, que esto era el final. Que moriría sola en mi cocina, en la casa que construí con amor, rodeada de silencio y abandono. Y que tal vez eso era lo mejor. Tal vez así Jorge y Teresa conseguirían lo que realmente querían. Mi casa, mis ahorros, mi ausencia definitiva. Pero no morí. Desperté con la mejilla pegada al suelo, un hilillo de saliva seca en la comisura de los labios, y un dolor sordo en todo el costado derecho. La luz del atardecer entraba por la ventana de la cocina, esa luz dorada y melancólica de diciembre que siempre me había parecido hermosa y que ahora solo me recordaba cuán sola estaba. Me costó 10 minutos completos incorporarme. Cada músculo protestaba. Cada articulación crujía. 68 años pesan diferente cuando te levantas del suelo después de un colapso. Lo primero que hice fue buscar el teléfono. Tenía las manos entumecidas, los dedos torpes, pero logré desbloquearlo. 0 llamadas perdidas. 0 mensajes preguntando por qué no había respondido. El grupo familiar mostraba nuevos mensajes. Teresa enviando fotos de manteles elegantes, Jorge respondiendo con emojis de aprobación, y luego una discusión sobre qué vino servir. Como si nada. Como si yo no existiera más allá de ser la cocinera gratuita de su perfecta Navidad familiar. Marqué el número de Jorge con dedos temblorosos. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Una tercera vez. Esta vez ni siquiera sonó, rechazada directamente. El mensaje era claro, no quería hablar conmigo. No ahora. Tal vez nunca, a menos que necesitara algo. Escribí un mensaje. Hijo, me caí. Estuve en el suelo 4 horas. Por favor, llámame. Lo envié y me quedé mirando la pantalla, esperando los 2 tics, esperando que se marcaran como leído, esperando aunque fuera esos 3 puntos que indican que alguien está escribiendo. Nada. Absolutamente nada. Los minutos pasaban y mi mensaje permanecía ahí, ignorado, invisible, inexistente. Como yo. Intenté con Teresa. Tal vez ella, como mujer, entendería. Tal vez tendría un mínimo de empatía. Teresa, necesito hablar con Jorge. Es urgente. Por favor, pídele que me llame. Enviar. Esperar. Los tics cambiaron a azul casi inmediatamente. Leído. Pero no hubo respuesta. Ella había visto mi mensaje, había tomado la decisión consciente de ignorarlo, y había seguido con su vida como si nada. Como si yo no acabara de desmoronarme en el suelo de mi propia cocina, como si no hubiera pasado 4 horas creyendo que moriría sola. Me arrastré hasta el sofá de la sala. Cada paso era una negociación con mi cuerpo. Cada movimiento, un recordatorio de mi edad, de mi fragilidad, de lo prescindible que me había vuelto para mi única familia. Me senté y miré alrededor. Esta sala había sido el centro de tantas reuniones familiares. Aquí celebramos los cumpleaños de Jorge cuando era niño. Aquí armamos el árbol de Navidad cada diciembre durante 40 años.
Aquí mi esposo me abrazó la noche antes de morir, susurrándome que todo estaría bien, que Jorge me cuidaría, que nunca estaría sola. Qué equivocados estuvimos los dos. El teléfono vibró en mi mano y el corazón me dio un vuelco. Jorge. Finalmente. Pero no era una llamada. Era otro mensaje en el grupo familiar. Jorge había enviado una foto de su casa, específicamente de la cocina que quería remodelar. Debajo, su mensaje. Mamá, necesito que me confirmes lo del dinero. El contratista necesita el adelanto de $5,000 esta semana. Ya sabes que te lo devolveré cuando pueda. Y no olvides lo del pavó. Teresa ya compró los ingredientes, solo falta que tú lo prepares. Lo podemos recoger el 24 en la mañana. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Busqué entre las líneas alguna señal de preocupación, alguna pregunta sobre mi bienestar, algún indicio de que le importaba si su madre de 68 años seguía respirando. Nada. Solo exigencias. Solo necesidades. Solo la certeza absoluta de que yo existía únicamente para servirle, para financiarlo, para cocinarle, para desaparecer cuando fuera conveniente y aparecer cuando fuera útil. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No hubo lágrimas ni gritos. Fue más silencioso que eso. Más profundo. Fue como si una cuerda que había sostenido mi corazón durante 40 años finalmente se cortara, y todo lo que había guardado, todo lo que había soportado, toda la decepción acumulada cayera de golpe en mi estómago como una piedra fría y definitiva. No respondí al mensaje. Dejé el teléfono sobre la mesita de centro y me quedé mirando la pared. En ella colgaba una fotografía de Jorge a los 10 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazándome con esos bracitos delgados que alguna vez me buscaban para todo. Para consuelo. Para protección. Para amor. Ese niño había desaparecido hacía mucho tiempo, y en su lugar había quedado un hombre que veía a su madre como un recurso, como una fuente de dinero y servicios, como un problema a resolver o a ignorar según conveniencia. Los siguientes 3 días fueron una repetición de silencios. Me desperté cada mañana esperando que Jorge llamara, que preguntara por qué no había respondido, que mostrara aunque fuera una mínima preocupación. Pero mi teléfono permanecía mudo. Revisar el grupo familiar se había convertido en una forma de autocastigo. Teresa compartiendo fotos de decoraciones navideñas, Jorge dando su opinión sobre cada detalle, los dos planeando una celebración perfecta de la que yo estaba excluida pero para la que seguía siendo útil. Intenté llamarlo nuevamente el segundo día. Esta vez contestó, pero su voz sonó irritada, apurada. Mamá, estoy en una reunión. ¿Qué necesitas? No era una pregunta. Era una exigencia de brevedad. Intenté explicarle lo que había pasado, las 4 horas en el suelo, el miedo, la soledad. Me interrumpió a mitad de frase. Mamá, ya estás bien, ¿no? Entonces no era tan grave. Mira, te llamo luego. Y colgó. Así, sin esperar respuesta, sin darme oportunidad de decirle que no estaba bien, que algo dentro de mí se había roto y no sabía cómo repararlo. Escribí mensajes que nunca envié, largas párrafos explicándole cuánto dolía sentirme invisible, cuánto pesaba la ingratitud, cuánto me aterraba la idea de volver a caerme y que nadie viniera. Los escribía completos, los releía llorando, y luego los borraba. ¿Para qué? Él encontraría una forma de minimizarlo, de hacerme sentir dramática, de voltear la situación hasta que yo terminara disculpándome por hacerlo sentir culpable. Así había sido siempre en los últimos años. Así era ahora. Teresa me escribió un mensaje privado el tercer día. Lourdes, Jorge me comentó que llamaste con algún drama. Entiendo que te sientas sola, pero necesitas comprender que nosotros tenemos nuestras propias vidas y responsabilidades. No podemos estar pendientes de cada pequeña cosa. Ya no eres una niña. Eres una adulta mayor que debe aprender a manejar sus emociones. Ahora, sobre el pavó, necesito que lo tengas listo para las 10 de la mañana del 24. Y por favor, usa las especias que te voy a enviar por paquetería, las que tú usas son muy anticuadas. Leí el mensaje 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Adulta mayor que debe aprender a manejar sus emociones. Como si colapsar en el suelo de tu cocina fuera un berrinche infantil. Como si necesitar a tu hijo después de un episodio de salud fuera una exageración melodramática.
Como si 50 años de maternidad pudieran reducirse a ser una proveedora de servicios con sentimientos inconvenientes. No respondí. Dejé el mensaje en visto y apagué el teléfono. Me senté en la cocina, en esa misma cocina donde había caído, y miré el espacio vacío. Las ollas colgaban ordenadas sobre la estufa. Los cuchillos descansaban en su bloque de madera. Todo estaba en su lugar, impecable, funcional. Como yo. Un objeto útil que debía permanecer callado y disponible. Fue entonces cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Por un segundo absurdo, pensé que tal vez era Jorge, que había recapacitado, que venía a disculparse. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Carmen, mi vecina. Llevaba un tupper en las manos y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Lourdes, no te he visto en 3 días. Vi que tus cortinas estuvieron cerradas todo el día de ayer y me preocupé. Traje sopa. Su voz era suave, casi tímida. Carmen y yo habíamos intercambiado saludos cordiales durante años, pero nunca habíamos sido cercanas. Ella era viuda también, tal vez 10 años menor que yo, siempre discreta, siempre amable, pero manteniendo esa distancia respetuosa de quien no quiere entrometerse. Algo en su mirada, en esa preocupación sincera de una casi desconocida, quebró la última barrera que me quedaba. Rompí a llorar ahí mismo en el umbral de la puerta. No fue un llanto elegante. Fue feo, ruidoso, desesperado. Fueron 3 días de dolor acumulado derramándose sin control. Carmen no dijo nada. Simplemente entró, cerró la puerta detrás de ella, dejó la sopa sobre la mesa del recibidor y me abrazó. Me abrazó como no me abrazaban desde que mi esposo murió. Me abrazó como mi hijo debió haberlo hecho y no lo hizo. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez 5 minutos. Tal vez 20. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas, mezcladas con sollozos. Le conté del mensaje en el grupo familiar, de la exclusión navideña, de la caída, de las 4 horas en el suelo, de las llamadas ignoradas, de los mensajes leídos y sin respuesta, de Teresa y sus palabras hirientes, de los $5,000 que Jorge esperaba como si fuera su derecho. Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Lourdes, lo que te están haciendo no está bien. Tú lo sabes, ¿verdad? No respondí. Una parte de mí todavía quería defender a Jorge, encontrar excusas, justificar su comportamiento. Pero Carmen continuó. Una madre no es una empleada. Una madre no es un cajero automático. Y una madre definitivamente no merece ser tratada como un estorbo por el hijo que crió sola. Pasamos la tarde juntas. Carmen calentó la sopa, me obligó a comer aunque no tenía hambre, y se quedó conversando hasta que oscureció. Me habló de su propia experiencia, de cómo sus hijos vivían lejos pero la llamaban cada semana, de cómo le habían propuesto mudarse con ellos cuando enviudó. No lo dijo con presunción. Lo dijo con tristeza, con la conciencia de que estaba mostrándome un espejo de lo que mi vida pudo ser y no fue. Cuando se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, alguien me había visto. Alguien había validado mi dolor en lugar de minimizarlo. Alguien había dicho en voz alta lo que yo apenas me atrevía a pensar, que lo que Jorge me estaba haciendo no era normal. No era amor. Y definitivamente no era lo que yo merecía. Esa noche, antes de dormir, abrí el último cajón de mi cómoda. El que siempre mantenía bajo llave. Dentro estaban todos los documentos importantes. Escrituras de la casa, títulos de propiedad, pólizas de seguro, certificados bancarios. Y sobre todo eso, un sobremanila que había guardado hacía 6 meses después de una conversación que cambió todo. Dentro del sobre estaban papeles firmados, certificados, documentos legales que Jorge no sabía que existían. Todavía no sabía exactamente cómo los usaría. Pero los tenía. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me dio una sensación extraña que tardé varios minutos en identificar. Poder. Al 4.º día, Jorge apareció. No llamó antes. No preguntó si era buen momento. Simplemente tocó el timbre a las 11 de la mañana como quien llega a recoger un paquete. Cuando abrí la puerta, ni siquiera me saludó. Entró directo, mirando su teléfono, hablando sin levantar la vista. Mamá, vengo por lo del dinero.
El contratista está presionando y necesito depositarle hoy. Teresa me dijo que fuiste dramática por teléfono. Ya supéralo. Todos tenemos problemas. Me quedé parada en el recibidor, mirándolo. Mi hijo. 40 años. Traje gris carbón que yo le había regalado en su último cumpleaños. Zapatos caros que había pagado con un bono de mi pensión. Ni siquiera me había mirado a los ojos desde que entró. Seguía con la vista clavada en su teléfono, escribiendo, esperando que yo simplemente obedeciera y produjera el dinero que él consideraba suyo por derecho divino. Caminé hasta la cocina. Jorge me siguió, todavía distraído. El dinero está en el cajón, le dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada, distante, como si viniera de otra persona. Jorge finalmente guardó el teléfono y abrió el cajón que le señalé. Su expresión cambió en un segundo. La confianza arrogante se transformó en confusión, luego en incredulidad, y finalmente en algo que nunca había visto en su rostro, miedo. Dentro del cajón no había dinero. Había documentos. Montones de documentos cuidadosamente organizados en carpetas transparentes. Jorge tomó la primera carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. Eran estados de cuenta bancarios. Todos los préstamos que me había pedido en los últimos 5 años, meticulosamente registrados. Cada transferencia. Cada cheque. Cada efectivo entregado. Todo documentado con fechas, montos y conceptos. Mamá, ¿qué es esto?, murmuró. Su voz había perdido toda la prepotencia. Seguía pasando páginas, y con cada una su rostro palidecía más. $15,000 para el enganche de su auto. 8,000 para el viaje a Europa que hizo con Teresa. 12,000 para la boda de su mejor amigo donde fue padrino. 22,000 para la remodelación anterior de su casa, esa que prometió que sería la última vez que pedía algo. Y así, página tras página, año tras año, un total que ni siquiera él había calculado nunca porque nunca tuvo intención de devolverlo. Es un registro, respondí con esa misma calma antinatural. Un registro de todo lo que me has pedido prestado. Nota cómo usé la palabra prestado, Jorge. Porque eso fue lo que dijiste cada vez. Te lo presto, mamá. Te lo devuelvo el próximo mes, mamá. Solo esta vez, mamá. $57,000 en 5 años, hijo. $57,000 que salieron de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que tu padre y yo guardamos trabajando doble turno durante 30 años. Jorge dejó caer la carpeta sobre la mesa. Esto es ridículo. Yo soy tu hijo. No puedes tratarme como un deudor cualquiera. La familia no funciona así. Su voz intentaba sonar indignada, pero detecté el temblor debajo de las palabras. El miedo de que esta conversación fuera a algún lugar que él no podía controlar. Tienes razón, dije. La familia no funciona así. La familia no excluye a su madre de la cena de Navidad mientras le exige que cocine el pavó. La familia no ignora llamadas cuando su madre se desploma en el suelo. La familia no trata a una mujer de 68 años como un cajero automático con piernas. Entonces dime, Jorge, si esto no es familia, ¿qué es exactamente lo que tenemos tú y yo? El silencio que siguió fue denso, incómodo. Jorge miraba los documentos sin saber qué decir. Finalmente levantó la vista. ¿Le contaste esto a Teresa? No, pero debería. Debería mostrarle exactamente cuánto dinero de tu matrimonio salió de mi cuenta bancaria. Debería explicarle que esa cocina que quiere remodelar ya la pagué yo la primera vez. Debería decirle que ese auto en el que se pasea lo financié yo cuando el banco les negó el crédito. Pero no lo he hecho. ¿Sabes por qué? Jorge negó con la cabeza, mudo. Porque todavía tenía esperanza, continué. Esperanza de que algún día despertarías y recordarías quién te crió. Quién te enseñó a caminar. Quién pagó cada cuaderno, cada libro, cada maestro particular cuando reprobaste matemáticas en secundaria. Quien trabajó turnos nocturnos en esa cafetería horrible para que tú no tuvieras que pedir becas y sintieras vergüenza frente a tus amigos ricos. Esperanza de que me verías como tu madre y no como tu fuente de ingresos. Mamá, estás exagerando. Yo te quiero. Solo que he estado ocupado. El contratista de verdad necesita ese dinero y pensé que tú. Me interrumpió su propio silencio cuando vio mi expresión. ¿Pensaste que yo qué, Jorge?
Que tengo una obligación de financiar tu vida. Que mi dinero es tu dinero. Que puedes tratarme como basura y aún así yo seguiré abriendo mi cartera porque eso es lo que hacen las madres. Saqué la segunda carpeta del cajón. Esta era más delgada pero infinitamente más pesada. Jorge la miró como si fuera una serpiente venenosa. Ábrela, le ordené. Él obedeció con movimientos lentos. Adentro había impresiones de conversaciones de WhatsApp. Conversaciones entre Jorge y Teresa que yo nunca debía haber visto, pero que el destino puso frente a mí 6 meses atrás. Había ido a su casa a llevarle una medicina que Teresa había olvidado en mi cocina después de una visita. Jorge no estaba. Teresa se había metido a bañar dejando su teléfono sobre la mesa. El teléfono vibró. La pantalla se iluminó. Y yo, sin querer, sin buscarlo, vi el inicio de un mensaje de Jorge. Ya hablé con el abogado. Cuando mamá ya no esté, la casa la vendemos inmediatamente. Con eso y lo que tiene ahorrado nos alcanza para el departamento en la playa. No quise seguir leyendo. Pero mis manos tomaron el teléfono. Mis dedos abrieron la conversación. Y leí. Leí todo. Leí cómo planeaban mi futuro, como si yo ya estuviera muerta. Leí cómo discutían si convenía más un asilo barato o contratar una enfermera que viviera conmigo. Leí cómo Teresa sugería que me pidieran poder notarial para manejar mis cuentas y Jorge respondía que lo haría gradualmente para que yo no sospechara. Leí cómo calculaban mi esperanza de vida basándose en cuando había muerto mi esposo y mi madre. Leí cómo mi hijo, mi único hijo, me había convertido en un problema a resolver y un activo a liquidar. Tomé fotografías de todo. Salí de esa casa con las piernas temblando y el corazón roto en pedazos tan pequeños que pensé que nunca podría recomponerlo. Lloré durante 3 días. No comí. No dormí. Solo lloré hasta que ya no quedaron lágrimas, solo un vacío seco y ardiente donde alguna vez hubo amor incondicional. Ahora Jorge miraba esas mismas conversaciones impresas y su rostro había perdido todo el color. Mamá, yo puedo explicar. Eso fue hace mucho. Estábamos frustrados. Teresa estaba embarazada y perdimos al bebé y dijimos muchas cosas sin pensar. No lo decíamos en serio. Sus excusas salían atropelladas, desesperadas, patéticas. Teresa nunca estuvo embarazada, Jorge. Esa conversación es de hace 6 meses. No había bebé. No había frustración justificable. Solo había codicia. Solo había 2 personas planeando fríamente cómo deshacerse de un estorbo llamado Lourdes para quedarse con su patrimonio. Mi voz seguía calmada, pero algo debió ver en mis ojos porque dio un paso atrás. Después de descubrir eso, continué, fui a ver a Francisco. ¿Recuerdas a Francisco? El abogado que fue mejor amigo de tu padre durante 40 años. El que fue a tu bautizo. El que te regaló tu primera bicicleta. Ese Francisco. Le mostré todo. Le pedí consejo. Y él me ayudó a protegerme. ¿Protegerte de qué?, preguntó Jorge, pero su voz delataba que ya sabía la respuesta. De ti, hijo. De tu esposa. De sus planes. De mi propia ingenuidad al pensar que la sangre garantizaba lealtad. Saqué la tercera carpeta, la más importante, pero no se la entregué. La sostuve contra mi pecho como el tesoro que era. Francisco me explicó muchas cosas, dije. Me explicó sobre testamentos y fideicomisos. Sobre donaciones en vida y usufructo vitalicio. Sobre cómo proteger un patrimonio de herederos que solo esperan tu muerte para festejar. Me explicó que yo tenía opciones. Que no estaba indefensa. Que el dinero que tu padre y yo ganamos con nuestro sudor no tenía por qué terminar en manos de quien nos desprecia. Jorge intentó acercarse, pero levanté una mano deteniéndolo. Todavía no he decidido qué hacer con esto. Mentí. La verdad era que ya había tomado todas las decisiones hacía meses, había firmado todos los documentos, había activado todos los mecanismos. Pero él no necesitaba saberlo todavía. Todavía no. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Fui un idiota. Lo admito. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes castigarme así por un error. Se arrodilló frente a mí y por un segundo, solo un segundo, vi al niño que fue. Al niño que lloraba en mis brazos después de pesadillas. Al niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño había muerto hacía mucho tiempo,
y el hombre que lloraba ahora a mis pies lo hacía por miedo a perder dinero, no por miedo a perderme a mí. No es un castigo, Jorge, respondí. Es una consecuencia. Durante 40 años te enseñé valores. Te enseñé gratitud, respeto, empatía. Y en algún momento, no sé cuándo exactamente, decidiste que esas lecciones no aplicaban cuando se trataba de mí. Decidiste que yo no merecía lo mismo que le das a tus amigos, a tus colegas, incluso a extraños. Decidiste que mi amor era tan abundante e incondicional que podías pisotearlo sin repercusiones. Me levanté de la silla. Jorge seguía arrodillado, con las carpetas regadas a su alrededor como evidencia de su traición. Quiero que te vayas ahora, le dije. Y quiero que pienses muy bien en lo que realmente quieres. Si quieres una madre o si quieres una herencia. Porque cada día me queda más claro que no puedes tener ambas. Jorge se fue sin el dinero. Se fue sin palabras. Solo recogió su teléfono del suelo, me lanzó una mirada que no supe descifrar, y salió cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé parada en la cocina, rodeada de documentos y silencio, sintiendo como la adrenalina abandonaba mi cuerpo dejándome vacía y temblorosa. Me senté en la misma silla donde había desayunado miles de mañanas con mi esposo, donde había ayudado a Jorge con su tarea de primaria, donde había llorado cuando me diagnosticaron artritis y pensé que ya no podría cocinar. Esta cocina guardaba 40 años de memorias, y ahora también guardaba la memoria de mi hijo descubriendo que su madre ya no era un recurso ilimitado. El teléfono comenzó a vibrar 20 minutos después. Teresa. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé nuevamente. Al tercer intento, apagué el teléfono completamente. No tenía energía para sus manipulaciones, para sus justificaciones elaboradas, para ese tono condescendiente que usaba como si yo fuera una anciana senil que necesitaba que le explicaran cómo funciona el mundo moderno. Pasé el resto del día reorganizando documentos. Los coloqué de vuelta en el cajón, bajo llave, con esa sensación extraña de quien acaba de usar un arma y todavía siente el peso en las manos. Porque eso habían sido esas carpetas. Un arma. La primera vez en años que yo tenía algo de poder en esta relación desbalanceada con mi hijo. Carmen tocó a mi puerta al atardecer. Traía más sopa y una sonrisa cautelosa. ¿Cómo estás?, preguntó. Y algo en su tono, en esa preocupación genuina, me hizo romper otra vez. Me hizo contarle todo sobre la visita de Jorge, sobre los documentos, sobre su cara al entender que yo sabía. Carmen escuchó sin juzgar, solo asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé dijo algo que se me quedó grabado. Lourdes, recuperar tu dignidad no te hace mala madre. Te hace humana. Esa noche encendí el teléfono. Tenía 23 llamadas perdidas y 38 mensajes. Todos de Jorge y Teresa. Ninguno era una disculpa real. Jorge escribía párrafos largos explicando que había malinterpretado sus conversaciones con Teresa, que las capturas de pantalla estaban fuera de contexto, que él jamás haría algo así en serio. Teresa era más directa en su manipulación. Lourdes, entiendo que estés dolida, pero esto es completamente desproporcionado. Jorge está devastado. Está teniendo ataques de ansiedad. ¿Realmente quieres destruir a tu hijo por un malentendido? Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en cómo te verías si la gente supiera que rechazaste a tu propia sangre. Leí cada mensaje con una distancia emocional que me sorprendió a mí misma. Era como leer las quejas de extraños. Gente que reclamaba derechos sobre mí que nunca habían ganado. Que exigían perdón sin ofrecer cambio. Que me pedían olvidar para su conveniencia sin considerar mi dolor. No respondí. Dejé todos los mensajes en visto y abrí el grupo familiar. Ahí estaba el mensaje de Jorge sobre la remodelación que había iniciado todo. Ahí estaban las fotos de Teresa con los manteles elegantes. Ahí estaba la planificación de una Navidad de la que yo seguía excluida a pesar del drama de los últimos días. Porque ese era el detalle revelador. Ni uno solo de esos 38 mensajes mencionaba invitarme a la cena navideña. Todos pedían perdón, clemencia, comprensión. Pero ninguno ofrecía lo único que realmente necesitaba: ser tratada como familia. Escribí un solo mensaje en el grupo. No haré el pavo este año. Disfruten su Navidad con la familia de Teresa. Yo estaré bien. Salí del grupo antes de que pudieran responder. Bloqueé el grupo. Bloqueé los chats individuales con Jorge y Teresa.
No apagué el teléfono esta vez. Solo corté las cuerdas que me ataban a su circo emocional. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Carmen empezó a visitarme cada tarde. Tomábamos té, conversábamos sobre cosas simples, veíamos las noticias juntas. Ella no tenía agenda oculta. No necesitaba nada de mí. Solo disfrutaba mi compañía del mismo modo que yo empezaba a disfrutar la suya. Una tarde me confesó que sus hijos querían que pasara Navidad con ellos en otro estado, pero ella había rechazado porque el viaje era muy largo y complicado a su edad. ¿Y si la pasamos juntas?, sugerí. Sus ojos se iluminaron con una alegría tan pura que me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien se alegraba genuinamente de estar conmigo. Comenzamos a planear nuestra propia Navidad. Nada elaborado. Solo nosotras dos. Tal vez pavó o tal vez algo completamente diferente. Tal vez ni siquiera cocinaríamos. Podíamos pedir comida china y ver películas viejas en pijama. La idea me hacía sonreír, y hacía tanto tiempo que no sonreía pensando en Navidad que casi había olvidado cómo se sentía. Jorge apareció de nuevo una semana después de nuestro último encuentro. Esta vez llegó con Teresa. Tocaron el timbre con insistencia hasta que abrí. Los dos entraron atropelladamente, hablando al mismo tiempo, intentando controlar la narrativa antes de que yo pudiera decir algo. Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos hablar como adultos. No puedes mantenernos bloqueados. Somos familia. Familia. Repetí esa palabra otra vez, como un talismán que debería obligarme a olvidar todo. Se sentaron en mi sala sin esperar invitación. Teresa llevaba un vestido color crema que probablemente costaba más que mi pensión del mes. Jorge tenía ojeras profundas y se veía genuinamente demacrado. Parte de mí, esa parte maternal que 40 años no pueden borrar completamente, quiso abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero me contuve. Porque otra parte de mí, la parte que había despertado después de 4 horas tirada en el suelo, sabía que mi compasión sería malinterpretada como debilidad. Hemos pensado mucho sobre esto, comenzó Teresa con ese tono de terapeuta que tanto detestaba. Y creemos que hay mucha comunicación tóxica de ambos lados. Tú te sientes abandonada, lo entendemos. Pero también debes entender que Jorge y yo tenemos presiones enormes. Trabajo, gastos, responsabilidades. No podemos estar disponibles cada segundo del día como tal vez necesitas. Caí en el suelo durante 4 horas. Interrumpí. No pedí que estuvieran disponibles cada segundo del día. Pedí una llamada de vuelta cuando les dije que había tenido una emergencia médica. Teresa parpadeó, descolocada por la interrupción. Bueno, sí, pero Jorge estaba en reuniones importantes. No podía simplemente salir corriendo cada vez que tú. Cada vez. Volví a interrumpir. Como si esto fuera un patrón. Como si yo llamara llorando cada semana. Teresa, en 5 años te he pedido ayuda exactamente 3 veces. Una cuando me fracturé la muñeca y necesitaba que alguien me llevara al hospital. Otra cuando se inundó el sótano y no podía mover los muebles sola. Y esta, cuando literalmente me desmayé. 3 veces en 5 años. Pero Jorge me ha pedido dinero 22 veces en el mismo periodo. 22 veces que yo nunca dije que no, que nunca puse condiciones, que nunca lo hice sentir como una carga. Jorge finalmente habló. Mamá, entiendo tu punto. Fui egoísta. Lo admito. Pero estás usando eso para castigarnos de formas realmente crueles. Bloquearnos, negarte a hacer el pavó, amenazar con el dinero. Eso no es sano. Eso es manipulación. Me reí. Fue una risa seca, sin humor, que los hizo mirarse incómodos entre ellos. Manipulación. Repetí. Déjame contarte sobre manipulación, Jorge. Manipulación es pedirle dinero a tu madre diciéndole que es un préstamo cuando jamás planeas devolverlo. Manipulación es excluirla de Navidad, pero exigirle que cocine. Manipulación es planear en secreto cómo manejarla cuando sea más vieja para quedarte con sus propiedades. Eso, hijo mío, es manipulación. No es justo que uses esa conversación contra nosotros, estalló Teresa. Eso fue privado. Fue un desahogo. La gente dice cosas que no siente cuando está frustrada. Entonces ustedes estaban frustrados conmigo, dije.
frustrados porque sigo viva y eso retrasa sus planes de vender mi casa para comprarse un departamento en la playa. El silencio fue absoluto. Jorge abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Teresa se puso roja, ese rojo manchado que indica vergüenza genuina o furia contenida. Finalmente Jorge encontró palabras. Nunca venderíamos tu casa mientras tú vivas. Eso es ridículo. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla. Se las mostré, acercando la pantalla a sus rostros para que no pudieran fingir que no las veían con claridad. Cuando mamá ya no esté, la casa la vendemos inmediatamente. Con eso y lo que tiene ahorrado nos alcanza para el departamento en la playa. Leí las palabras en voz alta, con calma, articulando cada sílaba. Ridículo. Jorge. Esa es una palabra interesante. ¿Sabes qué encuentro ridículo? Que me mires a los ojos y me mientas cuando tengo la evidencia literal de tus intenciones en mi mano. Teresa se puso de pie bruscamente. No tenemos por qué tolerar esto. Vinimos a hacer las paces y tú solo quieres humillarnos. Vamos. Jorge. Tu madre claramente disfruta haciéndonos sentir culpables. Tomó su bolso, pero Jorge no se movió. Se quedó sentado, mirando sus manos, con los hombros caídos como un niño atrapado en una mentira demasiado grande para escapar. No quiero humillarlos, dije. Quiero que entiendan. Que de verdad entiendan lo que me hicieron. No es solo el dinero, aunque $57,000 no es una cantidad pequeña. No es solo la exclusión de Navidad, aunque eso dolió más de lo que pueden imaginar. Es el descubrimiento de que para ustedes yo no soy una persona. Soy un obstáculo temporal entre ustedes y lo que creen que les pertenece. Jorge levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Nunca quise que te sintieras así. Su voz era apenas un susurro. Teresa resopló desde la puerta. Por Dios, Jorge, no te dejes manipular. Ella está siendo dramática. Pero él la ignoró, manteniendo su mirada fija en mí. Mamá, tienes razón. En todo. Fui egoísta. Fui cruel. Fui un hijo horrible. Y no sé cómo arreglarlo, pero juro que quiero intentarlo. Por primera vez en semanas, vi algo en sus ojos que parecía genuino. No solo miedo a perder una herencia. Algo más profundo. Tal vez remordimiento real. Tal vez el inicio de conciencia. O tal vez solo era un hombre desesperado diciendo lo que necesitaba decir. Ya no confiaba en mi capacidad de distinguir. Teresa caminó de vuelta hacia él. Jorge, nos vamos. Ahora. Él negó con la cabeza sin apartar la vista de mí. Ve tú si quieres. Yo necesito quedarme. Necesito hablar con mi mamá. La expresión de Teresa pasó de irritación a furia helada. Bien. Arréglate con tu madre. Pero no esperes que yo esté ahí cuando decidas volver a casa. Salió azotando la puerta. El ruido resonó en toda la casa. Jorge y yo nos quedamos en silencio. Un silencio largo, pesado, lleno de 40 años de historia. Finalmente él habló. Después de que papá murió, yo tenía tanto miedo. Miedo de que tú también murieras. Miedo de quedarme solo. Miedo de no ser suficiente. Y en algún momento ese miedo se transformó en resentimiento. Resentimiento porque seguías viviendo tu vida mientras yo me sentía estancado. Sé que suena horrible. Sé que no tiene sentido. Pero es la verdad. Lo miré realmente por primera vez en años. No como madre mirando a hijo. Como una persona mirando a otra. Vi al hombre inseguro detrás de los trajes caros. Vi al niño aterrado detrás de las exigencias arrogantes. Vi al ser humano quebrado que había aprendido a tomar el lugar de pedir, porque pedir implicaba ser vulnerable. Tu miedo no justifica cómo me trataste, dije. Pero al menos es honesto. Es más de lo que me has dado en años. Él asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? No lo sé, Jorge. Honestamente no lo sé. Tal vez no exista un camino de regreso desde donde estamos. Tal vez hayamos roto algo que no puede repararse. Se quedó conmigo hasta tarde esa noche. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en décadas. De cómo se sintió cuando su padre murió. De cómo la presión de ser el único hijo lo había ahogado.
de cómo Teresa y él habían entrado en una espiral de gastos, tratando de llenar vacíos emocionales con cosas materiales. No fueron excusas. Fueron explicaciones. Y aunque no borraban el daño, al menos le daban contexto. Cuando se fue, me abrazó. Un abrazo largo, apretado, del tipo que no compartíamos desde que era adolescente. Voy a demostrarte que puedo cambiar, susurró contra mi hombro. Voy a ser mejor. No respondí. Solo correspondí el abrazo y lo dejé ir. Los días siguientes fueron confusos. Jorge me llamaba cada mañana. Conversaciones breves, incómodas al principio, pero genuinas. Me preguntaba cómo había dormido. Me contaba sobre su día. No pedía nada. Solo llamaba. Teresa, según supe, se había ido a quedarse con su madre. Le había dado un ultimátum a Jorge, ella o yo. Él había elegido intentar reparar lo nuestro, al menos por ahora. Carmen notó el cambio en mí. Te ves diferente, dijo una tarde mientras tomábamos té. No sé si es bueno diferente o malo diferente, pero definitivamente diferente. No sé qué es, admití. Jorge está intentando. Realmente intentando. Pero no sé si confío en que dure. No sé si quiero que dure. No sé si puedo volver a ser su madre después de saber cómo me ve realmente. Tal vez no tienes que decidir ahora, sugirió Carmen. Tal vez solo observas. Ves si sus acciones respaldan sus palabras. Y mientras tanto, sigues construyendo tu propia vida. Una vida que no dependa de su aprobación o su presencia. Tenía razón. Lo sabía. Pero décadas de condicionamiento maternal gritaban que debía perdonar, olvidar, darle otra oportunidad. Que eso era lo que hacían las buenas madres. Una semana antes de Navidad, Jorge apareció con una propuesta. Quiero que vengas a cenar en Navidad. Teresa no estará. Solo tú y yo. Como antes. Puedo cocinar, o podemos pedir comida, o tú puedes cocinar si quieres pero sin presión. Solo quiero pasar el día contigo. Lo miré cuidadosamente, buscando señales de manipulación. Pero su rostro solo mostraba esperanza teñida de miedo al rechazo. Ya hice planes, respondí. Voy a pasar Navidad con Carmen. Vimos algo cruzar por su expresión. ¿Decepción? ¿Celos? ¿Alivio? Oh, entiendo. Está bien. Tal vez para Año Nuevo entonces. Hizo ademán de irse, pero lo detuve. Jorge, puedes unirte a nosotras si quieres. Será simple. Nada elaborado. Solo comida y películas. Pero si realmente quieres estar conmigo, eres bienvenido. Su rostro se iluminó. ¿En serio? ¿No te molestaría? Depende. Dije. ¿Vas a llegar esperando ser servido? ¿Vas a tratar a Carmen con respeto? ¿Vas a estar presente de verdad o solo físicamente mientras revisas tu teléfono? Voy a estar presente, prometió. Voy a ayudar con lo que necesites. Y voy a comportarme como un ser humano decente porque aparentemente olvidé cómo hacer eso y necesito reaprender. La honestidad cruda de sus palabras me desarmó. Está bien entonces. Navidad a las 6. Trae vino. Nada caro. Algo que realmente te guste, no algo que creas que deberías traer. Se fue con una sonrisa genuina, y yo me quedé preguntándome si acababa de cometer un error o de dar el primer paso hacia algo nuevo. Carmen reaccionó sorprendentemente bien cuando le conté. Es tu hijo, Lourdes. Merece la oportunidad de demostrar que cambió. Y tú mereces ver si ese cambio es real o solo teatro. Vamos a tener una Navidad interesante. Se rió, y su risa me contagió. Sí, definitivamente interesante. Pero la calma no duró. 2 días después recibí una carta certificada. El sobre venía de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro había una demanda. Teresa me estaba demandando por alienación parental. Alegaba que yo había manipulado a Jorge en mi contra, que había usado coerción económica para separarlo de su esposa, que estaba mentalmente inestable y necesitaba evaluación psiquiátrica. Pedía compensación por daño emocional y solicitaba que un juez determinara si yo era competente para manejar mis propias finanzas. Leí el documento 3 veces, cada vez con más incredulidad. Esto no era solo venganza. Esto era guerra. Teresa estaba intentando declararme incompetente legalmente. Si ganaba,
Jorge podría tomar control de mis cuentas, mis propiedades, mi vida entera. Y aunque él dijera que había cambiado, si Teresa seguía siendo su esposa, ella tendría acceso a todo. Llamé a Francisco inmediatamente. Él leyó la demanda por teléfono mientras yo esperaba, mordiendo mis uñas por primera vez en 50 años. Finalmente habló. Lourdes, esto es serio. Pero también es absurdo. No tiene ninguna base legal sólida. Es intimidación. Quieren asustarte para que cedas. ¿Qué hago?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña, asustada. Peleamos, respondió con firmeza. Y usamos todo lo que preparamos hace 6 meses. Francisco vino a mi casa esa misma tarde. Traía un maletín lleno de documentos y una expresión que mezclaba preocupación con algo que parecía anticipación. Lourdes, esto es lo que vamos a hacer, comenzó, extendiendo papeles sobre mi mesa de comedor. Teresa cometió un error grande. Al demandarte formalmente, abrió la puerta para que presentemos evidencia en corte. Y nosotros tenemos mucha evidencia. Revisamos todo meticulosamente. Los registros bancarios mostrando $57,000 en transferencias sin devolución. Las capturas de pantalla de las conversaciones donde planeaban mi futuro como si yo ya estuviera muerta. Los correos electrónicos que había guardado donde Jorge pedía dinero con promesas que nunca cumplió. Incluso teníamos declaraciones juradas de vecinos, incluyendo Carmen, que podían testificar sobre mi estabilidad mental y mi capacidad para vivir independientemente. Pero Francisco tenía algo más. Algo que ni siquiera yo sabía. Durante los últimos 6 meses, después de nuestra primera reunión, él había contratado discretamente a un investigador privado. No para espiar a Jorge, me explicó, sino para documentar tu vida diaria. Para probar tu competencia. Tenemos videos de ti manejando al supermercado, pagando tus cuentas, cuidando tu jardín, interactuando normalmente con vecinos. Tenemos registros médicos de tu doctor, confirmando que estás en plenas facultades mentales. Tenemos todo lo que necesitamos para destrozar esta demanda. ¿Por qué hiciste todo eso sin decirme?, pregunté. Porque necesitaba que fuera natural, respondió. Si sabías que te estaban grabando, tal vez habrías actuado diferente. Esto es evidencia pura de que eres una mujer de 68 años completamente capaz y funcional. Teresa está alegando incompetencia. Nosotros vamos a probar no solo que eres competente, sino que ella y Jorge son los que actuaron de manera inapropiada. Pasamos horas preparando mi declaración. Francisco me hizo repetir fechas, eventos, conversaciones. Necesito que seas precisa, decía. Necesito que seas clara. Porque en esa corte, ellos van a intentar pintarte como una anciana confundida y vengativa. Y tú vas a demostrarles lo equivocados que están. Su confianza era contagiosa. Por primera vez desde que recibí la carta certificada, sentí que tal vez podría ganar esto. Le conté a Jorge sobre la demanda esa noche cuando llamó. El silencio al otro lado de la línea fue largo y denso. Finalmente habló. No sabía que Teresa iba a hacer eso. Tienes que creerme, mamá. Yo no estoy detrás de esto. Quiero creer eso, Jorge. De verdad quiero. Pero estás casado con ella. Comparten cuentas bancarias. Comparten decisiones. Entonces, aunque tú no iniciaste esto, definitivamente te beneficiaría si ella ganara. Voy a detenerla, dijo con voz temblorosa. Voy a hablar con su abogado. Voy a retirar cualquier apoyo. Esto está mal. No puedes detenerla, respondí. Ya inició el proceso legal. Ya contrató abogados. Ya gastó dinero que probablemente salió de su cuenta compartida, lo que significa que es tu dinero también. Ya elegiste un bando, Jorge, aunque no te guste admitirlo. Esa no es mi posición, insistió. Yo estoy de tu lado. Entonces prepárate para testificar en mi favor, dije. Prepárate para sentarte en esa corte y decirle al juez que tu esposa está mintiendo. Prepárate para admitir públicamente que tú fuiste quien planeó apropiarte de mis propiedades, no yo quien manipuló la situación. Prepárate para elegir realmente, no solo con palabras sino con acciones. No respondió. Solo escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Finalmente susurró. No sé si puedo hacer eso. Y ahí estaba la verdad.
La verdad que yo ya conocía, pero necesitaba escuchar en voz alta. Jorge quería ser buen hijo, pero no al costo de su matrimonio, su estabilidad financiera, su comodidad. Quería mi perdón, pero sin sacrificar nada real para obtenerlo. Quería que todo volviera a ser fácil, sin hacer el trabajo difícil de realmente cambiar. Entonces ya tienes tu respuesta, dije con una calma que no sentía. Y yo tengo la mía. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera escuchar mi voz quebrarse. Antes de que pudiera detectar que debajo de la calma había una madre con el corazón hecho pedazos otra vez. Carmen me encontró llorando una hora después. Había venido a traerme pan recién horneado y me encontró desmoronada en el sofá, sosteniendo una foto vieja de Jorge a los 5 años. Un niño con sonrisa desdentada abrazando mi cuello. Un niño que me amaba sin condiciones. Un niño que ya no existía. Se sentó a mi lado sin decir nada. Solo estuvo ahí, presente, real, hasta que las lágrimas se secaron. Finalmente habló. Lourdes, hay un tipo de luto que nadie habla. El luto por las personas que siguen vivas pero que ya perdimos. Es más difícil que el luto normal porque no hay cierre. No hay funeral. No hay momento definitivo donde dices adiós. Solo hay esta pérdida continua cada vez que esperas que sean diferentes y no lo son. Tiene razón, murmuré. Estoy de luto por mi hijo. Por el hijo que pensé que había criado. Por el hijo que creí que sería. Y él sigue vivo, sigue llamando, sigue diciendo las palabras correctas. Pero el hijo que yo conocía, ese murió hace años y yo apenas me estoy dando cuenta. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos legales. Francisco me hizo firmar contrademandas. Estábamos demandando a Jorge y Teresa por los $57,000, con intereses. Estábamos solicitando órdenes de restricción temporales para prevenir que intentaran acceder a mis cuentas. Estábamos presentando evidencia de su conspiración para apropiarse de mis bienes. Ya no estábamos jugando a la defensiva. Estábamos atacando. Recibí una llamada de Teresa 3 días antes de Navidad. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, casi suplicante. Lourdes, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Mi abogado dice que podemos resolver esto fuera de corte. Podemos llegar a un acuerdo. Tú retiras tu contrademanda, yo retiro la mía, y todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y qué hay de los $57,000? Pregunté. Podemos establecer un plan de pagos, respondió rápidamente. Tal vez 2,000 al mes. O podríamos acordar que consideras ese dinero como adelanto de herencia y cerramos el tema. La audacia me dejó sin palabras. Querías declararme incompetente la semana pasada, Teresa. Querías quitarme el control de mi propia vida. Y ahora quieres negociar como si esto fuera una simple disputa sobre dinero. Fue un error, admitió. Estaba enojada. Sentía que nos habías traicionado. Pero mi abogado me explicó que la demanda no tiene base y que tu contrademanda sí. Jorge y yo podríamos perder mucho si esto va a juicio. Por favor, seamos razonables. Habla con Francisco. Si él acepta los términos, yo consideraré retirar la contrademanda. Pero la demanda original de ustedes se retira primero, con documento firmado admitiendo que fue infundada. Y el plan de pagos es de 4,000 mensuales, no 2,000. 57,000 más 10,000 de intereses y gastos legales. 67,000 en total. Eso es imposible, protestó Teresa. No tenemos ese tipo de liquidez mensual. Entonces vendan algo, respondí fríamente. Vendan el auto nuevo de Jorge. Cancelen sus vacaciones. Reduzcan gastos. Hagan lo que millones de personas hacen cuando tienen deudas reales. O no acepten los términos y nos vemos en corte, donde un juez decidirá. Y te aseguro que un juez no será tan generoso como yo. Colgué sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban. No de miedo. De poder. De esa sensación embriagante y aterradora de finalmente tener control sobre mi propia narrativa. Durante décadas había sido la madre complaciente, la que cedía, la que perdonaba antes de que siquiera le pidieran perdón. Y ahora estaba poniendo términos. Estaba exigiendo. Estaba peleando. Francisco llamó 2 horas después. Teresa y su abogado aceptaron los términos. Van a firmar mañana.
$67,000 en pagos mensuales de $4,000, con penalización si se atrasan. Y lo mejor de todo, Lourdes, firmaron una declaración jurada admitiendo que la demanda de incompetencia no tenía fundamento y fue presentada con motivaciones financieras inapropiadas. Eso quedará en registro público. Si alguna vez intentan algo similar, este documento los destruirá. Debí sentir alivio. Debí sentir victoria. Pero solo sentí vacío. Había ganado la batalla legal, pero había perdido definitivamente a mi hijo. Porque Jorge había firmado esos documentos. Había aceptado los términos. Había admitido implícitamente que todo lo que yo alegaba era verdad. Y no había llamado. No había intentado explicar. No había peleado por mí. Solo había firmado lo que su abogado le indicó firmar y había elegido el camino de menor resistencia. Navidad llegó con un silencio ensordecedor. Jorge no apareció. No llamó. No envió mensaje. A las 6 de la tarde, Carmen llegó con una botella de vino y una sonrisa triste. ¿No vino?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. No vino, confirmé. Carmen entró y me abrazó largamente. Entonces su pérdida. Nosotras vamos a tener una Navidad hermosa de todas formas. Y la tuvimos. Cocinamos juntas, sin presión, sin expectativas. Carmen hizo su famoso arroz con pollo al estilo de su abuela. Yo hice verduras asadas y un postre simple de frutas. Nada elaborado. Nada estresante. Solo dos mujeres disfrutando compañía mutua. Pusimos música vieja, de esa que te hace mover los pies sin darte cuenta. Brindamos por las sobrevivientes, dijo Carmen levantando su copa. Por las mujeres que aprendieron que la familia se elige, no solo se hereda. Brindamos varias veces esa noche. Por la dignidad recuperada. Por las amistades inesperadas. Por los nuevos comienzos a cualquier edad. Con cada brindis sentía algo aflojarse en mi pecho. Esa tensión que había cargado durante meses, tal vez años, comenzaba a disolverse. No era felicidad exactamente. Era algo más sutil. Paz, tal vez. O simplemente la ausencia de dolor constante. A medianoche sonó el timbre. Carmen y yo nos miramos sorprendidas. Abrí la puerta y ahí estaba Jorge. Sin Teresa. Despeinado. Con los ojos rojos e hinchados. Sosteniendo una botella de vino barato y un ramo de flores de gasolinera. Sé que llegué tarde, dijo con voz quebrada. Sé que probablemente no quieras verme. Pero no podía dejar pasar Navidad sin al menos intentarlo. Teresa y yo tuvimos una pelea enorme. Me dijo que eligiera. Y yo elegí venir aquí. Elegí intentar ser tu hijo otra vez. Lo miré largamente, buscando señales de manipulación, de actuación, de palabras ensayadas. Pero solo vi a un hombre quebrado. Un hombre que tal vez finalmente estaba entendiendo lo que había perdido. Carmen apareció detrás de mí. Es tu decisión, Lourdes, susurró. Yo apoyo lo que decidas. Pasé a un lado dejándole espacio para entrar. Jorge me miró con sorpresa y alivio mezclados. Gracias, mamá. Te juro que no voy a decepcionarte otra vez. No hagas promesas que no sabes si puedes cumplir, respondí. Solo intenta ser honesto. Eso es todo lo que pido ahora. Honestidad. Esa Navidad fue extraña. Los tres sentados en mi sala pequeña. Conversaciones cuidadosas, pausas incómodas, risas ocasionales que sonaban oxidadas por falta de uso. Jorge ayudó a lavar los platos. Elogió la comida de Carmen genuinamente. No revisó su teléfono ni una vez. Y cuando se fue a las 3 de la madrugada, me abrazó susurrando solo 2 palabras. Lo siento. No sé si creerle, le confesé a Carmen después de que Jorge se fue. No sé si este cambio es real o temporal. No sé si puedo volver a confiar. No tienes que decidir esta noche, respondió con sabiduría. Observa. Dale tiempo. Pero no bajes tu guardia. Y definitivamente no canceles las contrademandas hasta que haya pagado cada centavo. Los pagos comenzaron en enero. $4,000 el día primero, tal como acordamos. Puntual. Completo. Con un mensaje de Jorge. Primer pago de 17. Vamos bien.
Cada mes llegaba el dinero y cada mes llegaba un mensaje similar. Lacónico. Factual. Sin dramatismos. Solo cumplimiento. Jorge también empezó a visitarme los domingos. Visitas cortas al principio. 30 minutos de conversación forzada. Pero gradualmente se fueron extendiendo. 1 hora. 2 horas. A veces traía café. A veces solo traía su presencia. Hablábamos de cosas superficiales mayormente. El clima. Las noticias. Nunca de Teresa. Nunca del pasado inmediato. Como dos extraños aprendiendo a conocerse otra vez. Carmen se convirtió en una presencia permanente en mi vida. Decidimos que era absurdo vivir en casas separadas siendo vecinas y amigas. Ella se mudó al cuarto de huéspedes en marzo. No como inquilina. Como compañera de vida. Compartíamos gastos, comidas, risas. La casa que había sido un mausoleo de memorias solitarias se llenó de vida otra vez. En mayo recibí una carta. No certificada esta vez. Solo una carta común en un sobre blanco. La letra era de Teresa. La abrí con Carmen observando, lista para consolarme si contenía algo hiriente. Pero no lo era. Era una disculpa. Larga, detallada, específica. Teresa admitía cada cosa que había hecho mal. No justificaba. No pedía perdón. Solo reconocía. Al final escribió algo que me sorprendió. Estoy en terapia. Mi terapeuta me hizo escribir esta carta. Dice que necesito hacerme responsable. No espero respuesta. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. No respondí. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la perdonaría. Tal vez no. Pero al menos había reconocimiento. Había un inicio de accountability. Eso era más de lo que había tenido antes. Jorge y Teresa se separaron en julio. Él me lo contó en una de nuestras visitas dominicales. Su voz era neutra, factual. No triste pero tampoco aliviado. Solo cansado. Llevábamos tiempo siendo infelices, dijo. La demanda, los pagos, todo eso solo aceleró lo inevitable. Estamos dividiendo todo de manera equitativa. Ella se queda con la casa. Yo me estoy mudando a un apartamento pequeño. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Honestamente. Liberado. Y asustado. Y solo. Todo al mismo tiempo. Asintió. Entiendo esa mezcla, dije. La he vivido. Nos quedamos en silencio compartido, cada uno procesando nuestras pérdidas paralelas. En septiembre, algo cambió. Jorge llegó a su visita dominical con una expresión que no le había visto en años. Nerviosa. Esperanzada. Vulnerable. Mamá, necesito mostrarte algo, dijo. Sacó su teléfono y me mostró un documento. Era un plan de pagos acelerado. Quiero terminar de pagarte antes de lo acordado. He estado trabajando horas extra. Vendí el auto y compré uno usado más barato. Cancelé suscripciones. Estoy viviendo con lo mínimo. Y creo que puedo pagarte todo en 6 meses en lugar de los 11 que quedan. ¿Por qué? Pregunté. Necesitas ese dinero para vivir. No quiero que te mates trabajando solo para pagarme más rápido. No es solo por pagarte, respondió. Es por demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Que puedo ser responsable. Que puedo cumplir una promesa sin excusas. Durante 40 años te vi trabajar 3 empleos para darme todo. Nunca entendí realmente lo que eso significaba. Ahora que estoy viviendo con poco, que estoy sacrificando cosas que creía necesarias, finalmente lo entiendo. Sus palabras me tocaron en un lugar profundo que había mantenido protegido. Miré a mi hijo y por primera vez en años vi esfuerzo genuino. No palabras. No promesas vacías. Acción real. Sacrificio real. Cambio real. No necesitas matarte trabajando, repetí suavemente. Necesito que estés bien. Que tengas balance. Prefiero que tardes más tiempo, pero que cuides tu salud. Estoy bien, mamá. Por primera vez en años, estoy realmente bien. Estoy viviendo dentro de mis posibilidades. Estoy durmiendo en paz porque no debo nada que no pueda pagar. Estoy aprendiendo la diferencia entre necesitar y querer.
Y honestamente, nunca me había sentido más libre. Sonreía. Era una sonrisa genuina, limpia, sin las sombras de culpa y resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Carmen entró con café y pan dulce. Se había vuelto costumbre que ella se uniera a nuestras conversaciones dominicales. Jorge la saludó con afecto genuino. Habían desarrollado su propia relación, basada en respeto mutuo. «Carmen, necesito tu consejo», dijo Jorge. «Estoy pensando en volver a estudiar. Hay un programa de maestría en mi campo que siempre quise hacer, pero nunca me animé. Ahora que estoy viviendo simple, creo que podría pagarlo con becas y trabajo. ¿Crees que soy demasiado viejo para volver a la escuela?» Carmen se rió. «Jorge, tengo 60 años y acabo de empezar clases de cerámica. Lourdes está aprendiendo a usar redes sociales. La edad no es el problema. El miedo sí. Y el miedo se vence haciendo la cosa que te asusta». Él asintió, pensativo. «Tienen razón. Siempre tienen razón. No sé cómo hice para tener 2 madres en mi vida». Carmen y yo nos miramos. Ella sonrió. «No soy tu madre, Jorge. Soy la amiga de tu madre. Pero puedo ser tu amiga también si quieres». Esas conversaciones se volvieron la norma. Domingos llenos de honestidad, café y una reconstrucción lenta de lo que significaba ser familia. No la familia que habíamos sido. Esa estaba rota irreparablemente. Pero tal vez algo nuevo. Algo más honesto. Algo construido sobre elección consciente en lugar de obligación de sangre. En noviembre, Jorge hizo su último pago. Llegó con un cheque certificado por el balance completo y un sobre. «El sobre me lo das después de que deposites el cheque», dijo. «Quiero que esto esté completamente cerrado antes de que leas lo que hay adentro». Fuimos juntos al banco. Deposité el cheque. $67,000 completos. La deuda saldada. De vuelta en casa, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. Páginas y páginas con la letra de Jorge. Leí en silencio mientras él esperaba ansioso. La carta era un inventario completo de sus errores. No generalizaciones. Detalles específicos. Cada vez que me había decepcionado. Cada promesa rota. Cada palabra hiriente. Cada acción egoísta. Era brutal en su honestidad. Doloroso de leer. Pero también era catártico. Era el reconocimiento que había necesitado durante años. Al final de la carta había una sección titulada Lo que aprendí. Jorge escribía sobre cómo la separación de Teresa le había forzado a confrontar quién era realmente. Cómo la terapia le había mostrado patrones de comportamiento que había heredado sin cuestionarlos. Cómo el proceso de pagarme había sido más que una transacción financiera, había sido una lección de responsabilidad. Y como finalmente entendía que el amor no era algo que se recibía pasivamente, sino algo que se demostraba activamente. La última página me hizo llorar. «Mamá, no puedo cambiar el pasado. No puedo devolverte los años que perdimos por mi egoísmo. No puedo borrar el dolor que te causé. Pero puedo prometerte esto. El hombre que te falló ya no existe. He trabajado duro para matarlo. Para construir algo mejor en su lugar. No sé si alguna vez seré el hijo que merecías. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentándolo. No porque te deba dinero. Eso ya está pagado. Sino porque te debo una deuda que ninguna cantidad de dinero puede saldar. Te debo respeto, gratitud, amor activo. Y voy a pagarte eso día a día, por el resto de mi vida». Doblé la carta cuidadosamente. Jorge me miraba con ojos húmedos. «¿Qué piensas?», preguntó con voz temblorosa. «Pienso que has hecho un trabajo increíble», respondí. «Pienso que estoy orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. Y pienso que tal vez, solo tal vez, estamos encontrando el camino de regreso el uno al otro». Nos abrazamos. Fue diferente a todos los abrazos anteriores. No había desesperación. No había culpa. Solo había 2 personas eligiendo estar presentes. Eligiendo intentar. Eligiendo reconstruir. Carmen preparó una cena especial esa noche para celebrar. No el pago. Eso era solo dinero. Celebramos algo más importante. Celebramos segundas oportunidades. Celebramos crecimiento.
Celebramos la posibilidad de que la gente realmente puede cambiar si está dispuesta a hacer el trabajo. Jorge se quedó hasta tarde. Conversamos sobre todo y nada. Sobre sus planes para la maestría. Sobre mi nuevo hobby de jardinería que Carmen me había enseñado. Sobre la posibilidad de que los tres viajáramos juntos el próximo año. Pequeños planes. Modestos. Pero reales. Y posibles. Cuando se fue, me senté en el porche con Carmen. Las estrellas brillaban claras en el cielo de noviembre. ¿Crees que realmente cambió?, me preguntó. No lo sé con certeza, admití. Pero veo el esfuerzo. Veo la consistencia. Veo acciones que respaldan palabras. Y eso es más de lo que tuve en años. Entonces tal vez eso es suficiente por ahora. Carmen tomó mi mano. Lourdes, ¿te arrepientes de haber peleado? ¿De haber demandado? ¿De haber puesto esos límites duros? Negué con la cabeza. No, porque si no hubiera peleado, nada habría cambiado. Jorge seguiría tomando. Yo seguiría dando. Y ambos estaríamos resentidos y miserables. A veces el amor más verdadero no es el que perdona todo. Es el que dice basta. Pasamos el resto de la noche en silencio cómodo. Dos sobrevivientes que habían encontrado familia en lugares inesperados. Que habían aprendido que la dignidad no se negocia. Que habían descubierto que nunca es tarde para poner límites, para exigir respeto, para elegirse a sí mismas. Diciembre llegó nuevamente. Un año completo desde el mensaje que lo cambió todo. Un año desde que me excluyen de Navidad mientras exigían mi pavó. Un año desde que me caí en el suelo de la cocina y nadie vino. Pero qué diferente se sentía ahora este diciembre. Jorge ya había preguntado 3 veces sobre los planes navideños. Quería asegurarse de estar incluido. Quería ayudar a cocinar. Quería contribuir. La mañana del 24 de diciembre desperté con el sol entrando por mi ventana. La casa olía a canela y café. Carmen ya estaba despierta, preparando el desayuno. Me uní a ella en la cocina, esa misma cocina donde había caído hacía exactamente un año. Miré las baldosas beige. Ya no me producían dolor. Solo memoria. Recordatorio de hasta dónde había llegado. Jorge llegó temprano, cargando bolsas del supermercado. Traje todo para el pavó, dijo con una sonrisa tímida. Y antes de que digas algo, yo voy a cocinarlo este año. Tú vas a sentarte y supervisar si quieres, pero las manos en la masa van a ser mías. Lo miré sorprendida. ¿Sabes cómo hacer un pavó? No, admitió. Por eso traje 3 tutoriales impresos y marqué a la abuela Carmen como mi asesora oficial. Carmen se rió. Abuela Carmen. Me gusta cómo suena. Está bien, muchacho. Vamos a hacer esto juntos. Y tú, Lourdes, vas a ir a la sala a leer o hacer lo que te plazca. Hoy no trabajas. Hoy te sirven. Intenté protestar, pero ambos me sacaron físicamente de la cocina. Me encontré sentada en mi sofá, con una taza de té caliente, escuchando las voces de Jorge y Carmen riendo mientras intentaban descifrar instrucciones de cocina. Era una música extraña. Nueva. Hermosa. El timbre sonó a media tarde. No esperábamos a nadie más. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Teresa. Llevaba un suéter sencillo color mostaza y jeans. Sin maquillaje elaborado. Sin joyas caras. Se veía más joven. Más real. Más humana. Lourdes, sé que no tengo derecho a estar aquí, comenzó rápidamente. Jorge no sabe que vine. Vine porque necesitaba decirte algo en persona. Algo que no podía escribir en una carta. La dejé pasar. Jorge apareció desde la cocina, con un delantal puesto y harina en la mejilla. Se congeló al ver a Teresa. Los dos se miraron en silencio. Finalmente Teresa habló. No vine a arruinar tu día. Vine a agradecer a tu madre. Y luego me voy. Jorge asintió lentamente y regresó a la cocina, dándonos privacidad. Teresa se sentó en el borde del sofá, nerviosa. Lourdes, cuando me demandaste, pensé que eras cruel. Pensé que eras vengativa. Estaba furiosa. Pero ese proceso legal me obligó a ver cosas que había estado ignorando. Me obligó a ir a terapia. Y en terapia descubrí que yo también había sido criada por una madre manipuladora.
Una madre que me enseñó que el amor se mide en dinero, que las relaciones son transacciones, que la vulnerabilidad es debilidad. Bebió agua con manos temblorosas. Sin darme cuenta, repetí ese patrón con Jorge. Lo convertí en mi proyecto, en mi fuente de estatus. Nunca lo amé por quien era, sino por lo que podía darme. Y cuando tú pusiste límites, cuando nos quitaste el acceso a tus recursos, mi mundo se desmoronó. Porque estaba construido sobre arena, sobre expectativas falsas y derechos imaginarios. La miré sin interrumpir. Me divorcié de Jorge no porque dejara de amarlo, continuó, sino porque me di cuenta de que nunca lo había amado realmente. Amaba lo que representaba: seguridad, acceso, el estilo de vida que pensé que me merecía. Y cuando todo eso desapareció, descubrí que no quedaba nada real debajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú me diste el regalo más extraño y doloroso, Lourdes. Me diste la verdad. Me forzaste a ver quién era realmente. Y aunque fue horrible, también fue necesario. No sé qué decir, Teresa, respondí honestamente. Aprecio tu honestidad. Aprecio que hayas venido. Pero no puedo decirte que está todo bien. No puedo perdonar completamente todavía. Tal vez nunca pueda. Entiendo, dijo rápidamente. No vine buscando perdón. Vine a darte esto. Sacó un sobre de su bolso. Es un cheque. $10,000. Mi parte de lo que te debíamos. Sé que Jorge ya pagó todo, pero esa deuda era de los dos. Y yo necesito pagar mi parte. No por obligación legal. Por responsabilidad moral. Tomé el sobre sin abrirlo. Gracias. Esto significa más de lo que crees. Teresa se puso de pie. Voy a irme ahora. Que tengas una hermosa Navidad. Mereces todas las hermosas Navidades del mundo. Se fue rápido, antes de que yo pudiera responder. Antes de que las lágrimas que vi formándose en sus ojos cayeran completamente. Jorge salió de la cocina. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Creo que sí. Creo que todos estamos sanando. De maneras raras y dolorosas, pero sanando. Él me abrazó. El pavó está casi listo. Carmen dice que es un milagro que no lo haya quemado. Ven a ver. La cena fue perfecta. No perfecta en el sentido de revista. El pavó estaba ligeramente seco en algunas partes. Las verduras un poco demasiado cocidas. Pero perfecta en el sentido de lo que importaba. Risas genuinas. Conversación real. 3 personas eligiendo estar juntas. Eligiendo celebrar no lo que habían perdido, sino lo que habían encontrado. Después de cenar, Jorge sacó un regalo. No es nada caro, advirtió. De hecho, es probablemente el regalo más barato que te he dado. Pero es el más importante. Lo abrí cuidadosamente. Dentro había un marco. Y en el marco, un documento. Era el título de propiedad de mi casa. El original que había estado en registros públicos. Pero Jorge había agregado algo. Una nota legal adjunta donde él renunciaba explícitamente a cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. Donde declaraba que la casa era mía para hacer con ella lo que yo decidiera. Donde liberaba cualquier expectativa de herencia. Jorge, esto es, empecé pero me interrumpió. Es mi forma de decirte que no estoy aquí por tu dinero. No estoy aquí por tu casa. No estoy aquí por lo que puedas dejarme cuando ya no estés. Estoy aquí porque eres mi madre. Porque te amo. Porque quiero pasar tiempo contigo mientras pueda. No por obligación. No por interés. Sino porque finalmente entendí lo que es importante. Carmen se excusó discretamente para darnos privacidad. Jorge y yo nos quedamos sentados en un silencio que ya no era incómodo. Era paz. Finalmente hablé. Hijo, necesito decirte algo. Después de todo lo que pasó el año pasado, tomé decisiones sobre mi patrimonio. Visité a Francisco y cambié mi testamento. La casa va a ir a una fundación de ancianos abandonados cuando yo muera. Mis ahorros están en un fideicomiso para becas educativas. No va a quedarte nada. Esperé su reacción. Esperé decepción. Tal vez enojo oculto. Pero Jorge solo sonrió. Bien. Me alegra. Esa es tu decisión y la respeto.
Honestamente, mamá, lo último que quiero es beneficiarme de tu muerte. Quiero beneficiarme de tu vida, de tu sabiduría, de tu compañía. Eso es lo único que quiero heredar de ti. Tus lecciones, tu fortaleza, tu ejemplo de cómo reconstruirse después de ser quebrada. Mentí, dije suavemente. No todo va a la fundación. Hay una parte separada que es para ti. No dinero. Algo diferente. Cartas. He estado escribiendo cartas para ti. Memorias de tu padre. Historias de tu infancia que tal vez olvidaste. Lecciones que aprendí. Recetas. Fotografías con explicaciones detrás. Ese es tu legado real. No propiedades. No cuentas bancarias. Historias. Conexión. Amor documentado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es infinitamente más valioso que cualquier casa. Nos abrazamos largamente. Un abrazo que sanaba. Que cerraba ciclos. Que abría posibilidades. Carmen regresó con postres. Los tres nos sentamos a comer flan mientras poníamos música vieja. Jorge nos contó sobre sus planes para la maestría. Había sido aceptado con beca completa. Empezaba en enero. Carmen compartió que estaba considerando abrir un pequeño negocio de cerámica. Yo anuncié que había decidido escribir un libro. Memorias sobre maternidad, pérdida, reconstrucción. Sobre encontrar dignidad en la tercera edad. La noche avanzó con esa dulzura particular de los momentos que sabes que vas a recordar para siempre. No porque sean extraordinarios, sino porque son reales. Porque son ganados. Porque son elegidos. A medianoche, Jorge se fue. Esta vez su abrazo de despedida no llevaba peso de culpa. Solo llevaba amor. Simple. Limpio. Honesto. Nos vemos el domingo, dijo. Voy a traer ingredientes para que me enseñes a hacer tu sopa de lentejas. Esa que hacías cuando yo era niño. Es tiempo de que aprenda esas recetas antes de que se pierdan. Carmen y yo limpiamos juntas. Trabajamos en silencio cómodo, ese silencio de personas que ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. Cuando terminamos, nos sentamos en el porche como habíamos hecho tantas noches. Las estrellas brillaban. El aire frío de diciembre nos abrazaba suavemente. 1 año, dije. Hace exactamente 1 año recibí ese mensaje. El mensaje que me excluyó de Navidad. El mensaje que me pidió cocinar pero no comer. El mensaje que exigió dinero sin dar respeto. Si alguien me hubiera dicho entonces cómo terminaría este año, nunca lo habría creído. Carmen tomó mi mano. ¿Te arrepientes de algo? De haber peleado. De haber demandado. De haber puesto el mundo de cabeza. Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento. Me duele. Dolió muchísimo. Hay partes de mi corazón que nunca van a sanar completamente. Pero no me arrepiento. Porque recuperé algo que había perdido sin darme cuenta. Recuperé mi dignidad. Mi voz. Mi derecho a ser tratada como ser humano y no como recurso. Y recuperaste a tu hijo, añadió Carmen. No al hijo viejo. Ese se fue. Pero encontraste uno nuevo. Uno mejor tal vez. Uno más consciente. Tenía razón. Jorge era diferente ahora. No perfecto. Todavía cometía errores pequeños. Todavía tenía momentos de egoísmo inconsciente. Pero corregía. Escuchaba. Intentaba. Y eso era infinitamente más valioso que la obediencia ciega o el amor obligado que había tenido antes. Nos quedamos en el porche hasta que el frío nos obligó a entrar. Antes de ir a dormir, pasé por la cocina. Esas baldosas beige que habían sido testigos de mi caída. Que habían sostenido mi cuerpo durante 4 horas de soledad absoluta. Las miré y algo extraño sucedió. Les agradecí. Porque esa caída, ese momento horrible de vulnerabilidad total, había sido el catalizador. Había sido el momento donde todo cambió. Donde dejé de aceptar migajas y empecé a exigir banquete. Me fui a dormir esa noche con una paz profunda. No la paz de quien tiene todo resuelto, sino la paz de quien finalmente se aceptó a sí misma. De quien aprendió que poner límites no te hace mala madre. Te hace madre sabia. De quien entendió que a veces el amor más grande es el que dice no.
68 años me tomó aprender esa lección. 68 años de dar, ceder, sacrificar, hasta que no quedó nada que sacrificar excepto mi dignidad. Y cuando llegué a ese punto, cuando tuve que elegir entre ser buena o ser respetada, elegí respeto. Elegí dignidad. Elegí vida. Y la vida que encontré del otro lado de esa elección fue más rica de lo que jamás imaginé. No porque tuviera más cosas, sino porque finalmente me tenía a mí misma.